con el último tema, ya para ir cerrando, queridos compañeros. Hoy el presidente López Obrador comentó que van a esperar la reacción y la respuesta del gobierno de los Estados Unidos sobre la cumbre de las Américas. Se está dialogando, dijo, y de hecho agradece al gobierno de este país, de los Estados Unidos, pues dice, no ha habido una cerrazón, están tomando en cuenta la propuesta de invitar a todos, etcétera, etcétera. Pero algo que me llamó mucho la atención y que considero es importantísimo tratarlo con ustedes dos por sus muy fuertes reflexiones. Creo que de nuestros colaboradores sin censura siempre tienen estas muy fuertes reflexiones sobre las ideologías ustedes dos, tanto Ramiro como Manuel. Es esto del dogma, esto de cómo predominan los dogmas. El presidente López Obrador denuncia que los que se oponen a la cumbre de las Américas están ideologizados y fanatizados, que predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos, ¿no? Que no es un asunto del poder político o de los expertos internacionalistas que solamente sonsacan y atizan las diferencias, sino que es una situación de dogma. Y es algo que yo he platicado precisamente con personas que en sus vidas pueden ser fantásticos, compañeros nuestros, amigos, familiares, pero que debido al dogma que tienen, a su ideología fanatizada, todo lo que huela a López Obrador, o todo lo que huela a la izquierda, o todo lo que huela a Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo satanizan. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Ramiro? Pues bueno, pensemos en digamos, ahí te puedo referir al menos un par de libros, el de Rob Riemann para combatir esta era y de Mark Fisher, que es el realismo capitalista. Pero si vamos un poco hacia atrás, obviamente entendemos que interiorizar los valores capitalistas, pues fue un trabajo que empezó con Miguel de la Madrid. Obviamente al llegar a esta construcción del esfuerzo individual, porque al final de cuentas estamos ante una batalla, yo lo digo en el pequeño chat ilustrado, una batalla que perdió la derecha, la guerra cultural la perdió la derecha en cuanto a ideología. Es por eso que vemos estas circunstancias inéditas donde se dice, no, si no van Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues nosotros no vamos a ir, con todo el respeto. ¿Por qué? Porque hay un cambio y hay una circunstancia donde hay una guerra cultural que se perdió precisamente porque esta interiorización, por lo que tú mismo planteabas, mi querido Toño, la idea de que todo lo que huele a izquierda y a López Obrador es mala, porque tiene que ver con esta cultura que se fue trabajando desde principios de los 90 de que el pobre es pobre porque quiere, tú sabes, ¿no? Los clásicos mantras aventados por la derecha, la medida de tu éxito, la medida de tu esfuerzo, la proliferación de charlatanes de la superación personal para decirte que no, que tú eras el culpable de tus problemas y tú, solamente tú, podías trascender esa circunstancia. Entonces, pues te pones a pensar y dices, pues no, así no funciona el sistema. O sea, muchas de las crisis que nosotros tenemos, crisis ideológicas, educativas, sociales, son básicamente sistémicas. Esto es un sistema como el neoliberal que fue excluyendo a gran parte de la sociedad y que hizo que esa otra parte de la sociedad que se considera de clase media se volviera excluyente también, aunque de cierta manera es su naturaleza. Pero pues, obviamente cuando medimos las clases medias en los países descubrimos que hasta la inmensa mayoría de la clase media mexicana es pobre con respecto a estándares internacionales. Entonces, pues obviamente lo que se plantea es un reacomodo de piezas. Estados Unidos no puede seguir jodiendo y no puede seguir trayendo a la discusión asuntos, dogmas de la Guerra Fría. Eso ya no existe, no debería existir el Tratado de América del Norte, la OTAN, Organización de Tratado de América del Norte, ¿no? Del Atlántico Norte, no debería existir, porque su razón para existir era la amenaza comunista, y ya no hay ninguna amenaza comunista, pero los norteamericanos han seguido infiltrando con las consecuencias para aquellos países de aquel lado del mundo, pues son totalmente previsibles, donde se sienten amenazados y empiezan guerras, ¿no? Entonces, esta circunstancia tan importante, por eso yo siempre recomiendo la Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, a Rob Riemann para combatir esta era, porque también Rob Riemann lo dice en su libro, dice que el fascismo nunca se va, siempre está en estado, en estado de dormido, pero de repente se reactiva, y las circunstancias en las cuales el fascismo va renaciendo en muchos lugares es una muestra clara de lo que está sucediendo en esta era. Y lo mismo Mark Fisher cuando habla del realismo capitalista, yo siempre lo recomiendo y por ahí debe andar
Para los que no tengan lana, por ahí debe andar circulando el PDF para que lo vean y entiendan lo que les estoy diciendo. Pero sí, el dogma a estas alturas, cuando vivimos un mundo posideológico, cuando tenemos que evolucionar un sistema que sea totalmente lo opuesto al neoliberal, pues francamente me parece ocioso, mi querido Toño. Totalmente ocioso. Le hago la misma pregunta